hasta, ¿cierto? Aquí vamos a ver una de las funciones que va a ser la función de secreción. En este caso, las funciones de secreción vamos a dividirlas en una función de secreción mucosa y en una función de secreción enzimática, ¿vale? Y van a tener, digamos, sus implicaciones cuando veamos el proceso de digestión, de degradación y absorción, que es en la próxima clase, que va a ser el día martes, ¿vale? Sin embargo, aquí hay un tema, sobre todo, digamos, la principal secreción que vamos a ver que tiene un poquito de pronto de complejidad y que va a ser la que más vamos a centrarnos en esta presentación, es la secreción gástrica, ¿listo? La secreción que tiene la cámara gástrica, ya que la secreción duodenal, la secreción pancreática, la secreción pancreática y hepática, pues, si bien son sus funciones esenciales, se van a dar en el proceso de digestión, no tienen una complejidad al momento después de su formación y su excreción. Sin embargo, a diferencia en la cámara gástrica, hay unos procesos que sí son un poquito más complejos y que ustedes van a ver y prácticamente van a tratar de aquí en adelante el resto de su formación y evidentemente el resto de su práctica, porque son, digamos, de las patologías más frecuentes que vemos nosotros, son las patologías acidopécticas, y van a ver, digamos, el complejo mecanismo de secreción que tiene la cámara gástrica. ¿Listo? Durante todo el tubo digestivo vamos a tener diferentes tipos de células. Unas células que son muy pequeñas, que son unicelulares, y esas células en su gran mayoría son secreciones mucosas que vamos a encontrar a lo largo de todo el tubo digestivo, desde la cavidad oral hasta el ano. ¿Listo? Esas son células que, como lo muestran en la gráfica que está ahí al ladito, es la secreción básica, es la funcionalidad básica de una célula mucosa, en donde simplemente hay un estímulo constante y una secreción constante de moco o de los componentes vesiculares, ¿vale? Esas son células muy sencillas, su principal función es secretar todo el moco que va a proteger el tubo digestivo desde la cavidad oral hasta el ano, buscando disminuir obviamente la fricción, buscando disminuir el riesgo de lesiones y generando esa capa protectora a la, digamos, a la fricción, a la acción de los agentes químicos que podemos ingerir, entonces evitando así que se lesione el epitelio de todo el tubo digestivo con esa pequeña capa protectora. Vamos a ver que la capa protectora en ciertos espacios adquiere una mayor relevancia, por ejemplo en la cámara gástrica, en el tercio distal del esófago y en el tercio proximal del duodeno. Esta capa protectora juega un rol muy importante debido a que estos pequeños espacios pueden estar en contacto con secreciones muy ácidas, con pHs muy bajos que pondrían o que generarían una lesión prácticamente inmediata si no se estuviese presente esta capa mucosa. ¿Listo? Tenemos unas criptas de Lieberkühn que van a ser unas células en pequeñas depresiones que van a generar unas secreciones más específicas, las vamos a ver más adelante, sobre todo cuando lleguemos a intestino. Tenemos unas glándulas tubulares que van a ser el ejemplo de glándulas como las glándulas que vamos a ver, las glándulas gástricas, que van a secretar ácido clorhídrico, pexina, y a su vez van a secretar un poquito de secreción mucosa que va a encargarse de proteger la cámara gástrica. Y tenemos las glándulas complejas. ¿Qué creen ustedes que es una glándula compleja? ¿Pero qué es? Es una glándula que está estructurada, que tiene acinos, que tiene conductos y que puede, a través de estos conductos, llegar y secretar o vertir sus secreciones al tubo digestivo. No es parte íntegra del tubo digestivo, sino que son anexas, pero que sí tienen, digamos, una estructura más compleja. Por ejemplo, el páncreas, las glándulas salivales, más que la vesícula biliar, el hígado como tal, porque la vesícula, recordemos que es un reservorio, ¿listo? La vesícula es un reservorio de estas secreciones, que la vamos a ver también un poquito más adelante, ¿vale? Sin embargo, la vesícula, a pesar de ser un reservorio, también cumple una función de absorción que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo?
Listo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué generaba el efecto o qué generaba el estímulo para que se movilizara el intestino? La adrenalina. Había unos estímulos locales. En este prácticamente son los mismos estímulos locales. Recuerden que ayer mencionábamos que teníamos un sistema simpático, parasimpático que sí podía afectarlo, pero que también teníamos estímulos locales que iban a ser los que dominaban los procesos de contracción y de movilización. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estímulo táctil que se genera es donde se va activando ese complejo por el estiramiento de las fibras musculares y se activan esos complejos motores que van a ir migrando y a su vez generando el traslado, en este caso el movimiento del contenido luminal a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Listo? Los estímulos que van a generar estas secreciones pueden ser los estímulos táctiles, como los mismos que estimulaban la motilidad, los estímulos químicos. ¿Qué puede ser un estímulo químico? Un cambio en el pH. Cambio en el pH. ¿Qué más? Las macromoléculas, quizás. Productos de degradación del alimento, aminoácidos, proteínas, grasas, carbohidratos que pueden generar un estímulo local y que a su vez vamos a ver que van a ir desencadenando una serie de secreciones. Y la distensión de la pared va muy cercana al estímulo táctil, solo que el estímulo táctil es la presencia, mientras que la distensión hace referencia al aumento de la presión dentro de la cavidad. Recuerden que ayer también hablábamos, por ejemplo, del aumento de la presión que había en el recto y que eso podía desencadenar inclusive una deposición involuntaria. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, en este caso vamos a tener una regulación parasimpática, simpática y hormonal. En las células, en las hormonas, en las células, en este caso, que hacen parte de lo que sean sistemas glandulares, el sistema simpático y parasimpático van a tener unas funciones que pueden ser opuestas, ¿vale? El sistema parasimpático normalmente es el que va a guiar la secreción, es decir, el que va a generar o desencadenar una secreción copiosa, una secreción abundante. Sin embargo, si el sistema simpático está aislado, activo, el sistema simpático va a generar también un estímulo positivo, pero es limitado. Es decir, tenemos una estructura celular, ¿sí? Esa estructura celular va a recibir una aferencia. Si esa aferencia es solamente simpática, el sistema simpático va a generar que esa célula empiece a iniciar su secreción, es decir, pueda secretar sus componentes, ¿vale? Pero si no es solo el sistema simpático, sino que ya había un estímulo previo parasimpático o un estímulo hormonal, el sistema simpático va a ejercer un efecto opuesto. ¿Por qué? ¿Qué hace el sistema simpático sobre las estructuras vasculares? Vasoconstricción. Las células, para funcionar, ¿qué necesitan? Oxígeno. En este caso, pues las glandulares van a requerir nutrientes, ATP, ¿cierto? Esos nutrientes, ¿por dónde llegan? Llegan por los vasos sanguíneos, así como lo ven acá. Entonces, aquí tenemos el vaso, ¿sí? Esos nutrientes deben llegar a través de este vaso. Y aquí estamos viendo nosotros lo que sería la fibra nerviosa. Un sistema, en caso de que hay un estímulo simpático aislado, ese estímulo simpático va a generar que se dé toda, digamos, la cascada necesaria para que se genere un aumento en la producción en el retículo sarcoplásmico rugoso, en el aparato de Golgi, se empaca y posteriormente, cuando el mismo estímulo puede desencadenar el ingreso, en este caso, de iones de calcio a el citoplasma y desencadenar una exocitosis, en donde van a salir estas pequeñas vesículas que están ahí, que son los gránulos decimógeno o los gránulos que contienen, en este caso, enzimas o que contienen la secreción que esa glándula va a eliminar. Eso sí, el estímulo es aislado.
Pero si ya hay un estímulo parasimpático o un estímulo hormonal previo, el principal efecto simpático va a ser ese, sobre ese capilar, de tal manera que ese capilar va a generar o va a experimentar vasoconstricción. Y de esta manera, por un efecto de agotamiento de los recursos o disminución del flujo, va a generar una reducción de la funcionalidad. Por ende, el sistema simpático va a generar una reducción de la funcionalidad de ese, en este caso, de ese esquema que tenemos nosotros ahí, va a generar una reducción de la funcionalidad de esa glándula porque va a agotar, en este caso, el flujo sanguíneo hacia la glándula y por ende va a disminuir la función. ¿Listo? Eso en caso de que ya haya un estímulo previo, pero si el estímulo simpático es el único estímulo, va a aumentar hasta cierto punto. Cuando se aumenta la intensidad del estímulo simpático, también va a generar ese mismo agotamiento por el mismo mecanismo de vasoconstricción. ¿Listo? Este mecanismo que representa la gráfica es el mecanismo básico de la célula. Llegan los nutrientes a través de ese capilar, tiene la célula un gran número de mitocondrias porque se requiere un gran consumo de energía, en este caso de ATP, ¿para qué? Para poder generar ese proceso de exocitosis y obviamente el proceso de síntesis de cada una de esas simógenos que son simplemente las formas inactivas de las proteínas, en este caso las enzimas que van a secretarse hacia el tubo digestivo. ¿Listo? Y obviamente después de realizar van a estar simplemente suspendidas en forma de esos gránulos de simógeno hasta que un estímulo, dígase nervioso o dígase hormonal, desencadene la secreción. Y esa secreción simplemente se hace por esos receptores, el receptor es activado que activa unos canales de calcio que van a permitir el ingreso de los canales de calcio, el ingreso de los iones de calcio, perdón, y de esa manera el calcio va a generar la exocitosis, en este caso de esas pequeñas vesículas con el contenido, y el contenido va a secretarse hacia la luz del tubo digestivo. ¿Listo? Y aquí tenemos el funcionamiento básico de lo que sería una glándula que es un poco más compleja. Aquí vamos a ver lo que son las glándulas salivales, ¿vale? Nosotros tenemos dos tipos de glándulas salivales. Una secreción, unas glándulas que van a generar una secreción serosa y otras que van a generar una secreción mucosa. La secreción serosa, en este caso de las glándulas salivales, son ricas en tialina. Esta tialina es una alfa-amilasa. Esa amilasa va a empezar ese proceso de degradación de los carbohidratos desde que se inicia la secreción salival, desde que hay esa mezcla de los carbohidratos con la secreción salival. Mientras que la secreción de mucosa o las glándulas que secretan mucosa son ricas en mucina, que van a favorecer esa capa protectora que luego más adelante vamos a ver que ayuda a proteger, a lubricar y a permitir que el contenido del lumen, en este caso del tubo digestivo, pueda pasar libremente sin generar una mayor fricción sobre las células y obviamente protegiendo de esa manera la integridad del epitelio del tubo digestivo. ¿Vale? En el cuadro que tenemos aquí, lo que vamos a ver nosotros es la secreción o la producción diaria de líquidos que tiene el tubo digestivo. Vamos a ver que hay una producción grande de saliva, porque en promedio se puede producir entre 800 a 1500 mililitros, y esta media de 1000 aproximadamente por día. Tenemos una secreción gástrica también de aproximadamente 1500, una secreción pancreática de aproximadamente 1000, una secreción biliar de más o menos 1000 mililitros, una secreción del intestino delgado de 1800, secreción de las glándulas, en este caso de Brunner, y la secreción del intestino grueso de 200 y 200, lo que genera que en un total de secreción, de simplemente formación de saliva, de moco y de las diferentes secreciones de las glándulas del tubo digestivo, hay un volumen de aproximadamente 6700, es decir, diariamente estamos secretando aproximadamente 6.7 litros de diferentes fluidos al tubo digestivo. Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes están en clínica y ven un paciente que llega con una obstrucción intestinal, ustedes dicen, pero bueno, si el paciente no está comiendo, ¿por qué está tan distendido? ¿Por qué vomita? ¿De dónde sale esa producción o de dónde sale esa cantidad de líquidos si tenemos al paciente prácticamente sin llevar? Porque aunque nosotros no le estemos dando alimento al paciente,
el paciente sí está generando una producción intrínseca de un volumen que va hacia ese tracto digestivo. De tal manera que aunque el paciente no recibe alimento, tiene una producción diaria aproximada de 6.700. Obviamente esta producción pues con la ingesta de alimento, es decir, no sumando el volumen del alimento, sino sumando el volumen que se aumenta de secreción por el estímulo alimenticio, ¿sí? Es decir, si tenemos al paciente sin ningún alimento, las producciones van a ser menores, pero aún así va a haber una producción significativa que se puede reducir, póngale hasta el 30-40% de este volumen total, pero si estaríamos hablando que aunque el paciente no reciba ningún alimento, ese paciente sí va a estar generando un volumen de al menos la mitad de este volumen que estamos viendo en la tablita, ¿sí? Entonces esa es la razón de por qué un paciente, aunque no ingiere alimentos, si llega al servicio de urgencia por un cuadro de una sospecha de obstrucción intestinal, sí hay volumen que drena y drena constantemente, ¿vale? Es por eso que por lo menos a un paciente, cuando ustedes lo tienen en las unidades de cuidado intensivo, le dicen a la enfermera, este paciente está sin vía oral, el paciente tiene la boca seca, le pide a la enfermera, le pide a ustedes que por favor les den un poquito de agua para humedecer la boca. No le podemos dar nada, ni una gota de agua. Dígame, ¿qué relevancia tendría si ustedes le dan a ese paciente 5 cc de agua en una jeringa para que humedezca la boca con respecto a los 3 litros que de por sí ya está ingiriendo? Esa es la razón por la cual, pues digamos, a los pacientes cuando están en estas condiciones, aún así se les permite, digamos, con una jeringa se les humedece la boca, porque igual ese impacto de ese líquido, porque estamos hablando de solo agua, no va a impactar directamente en, digamos, no va a generar un cambio significativo con respecto al volumen, porque no falta el que diga, pero es que si le das, así sean 5 centímetros de agua, el paciente no debe tener nada en la cámara gástrica. Y uno simplemente se queda pensando, o sea, que si yo no le doy nada, el estómago está completamente vacío, o el paciente no produce saliva, o el esófago está completamente seco porque no hay moco, el duodeno está completamente seco porque no hay secreción duodenal, ¿no? La secreción persiste y es constante. Entonces eso ha llevado a que pues obviamente los servicios de salud sean un poquito más humanizados y pues tengamos en cuenta esto con el paciente. Antes, digamos, cuando ustedes rotan de pronto con algunos médicos más viejitos, ya que son como muy arraigados a eso tan estricto, y usted ve que el paciente literal, los labios todos, que habla, la lengua seca, pegada a la boca, no, dame algo para mojarlo, no puedes. Entonces, digamos, eso es un chip que hay que cambiar un poquito, ¿vale? 3-4 centímetros de agua en una jeringa que le sirva para humedecer la boca no va a impactar en los 3-4 litros que de por sí el paciente ya está produciendo en su tubo digestivo, ¿vale? Entonces, para tener algo en cuenta, ¿listo? Para cuando de pronto ustedes estén en rotación y no, nada vía oral y el paciente con la boca seca, humedezcan al menos una gasa y désenla para que humedezca la boca, porque ustedes cuando están hablando con alguien y se les seca la boca, ¿no les fastidia? Eso debe ser una sensación extremadamente horrorosa. Si de por sí el paciente está aguantando hambre, porque aunque usted le esté dando destroza, lo tenga con nutrición parenteral, el estímulo, la sensación de hambre está. Y la sensación de hambre debe ser horrorosa. Y ahí, que se le seque la boca, y aún así no le demos ni siquiera una gasita húmeda para que humedezca los labios. Ese es el chip que hay que cambiar en la humanización de los servicios de salud. Cuando ustedes rotan en práctica clínica van a ver las dos cosas. Van a ver un trato humanizado en algunos servicios y un trato deshumanizado completamente en otros. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Estas secreciones salivales tienen unas características bastante significativas, y es que con respecto al plasma sanguíneo hay una diferencia en las concentraciones de iones y de bicarbonato. ¿Por qué creen que es necesaria esta diferencia? ¿Otra vez cómo? La diferencia es la secreción de iones y bicarbonato. ¿Equilibrio con qué? Para tratar de neutralizar el pH. Recuerden que de por sí
el tubo digestivo, sobre todo en la porción distal del duodeno, del esófago, y el duodeno obviamente también, va a estar expuesto a los jugos de la cámara gástrica. No debería en la porción principal, pero en la porción distal. Pero cuando se dilata el Esófago. esfínter para permitir, sí, el esófago, cuando se dilata el esfínter para permitir, en este caso el esfínter esofágico inferior, para permitir el paso, puede haber contacto con esos componentes ácidos. ¿Listo? Y esa es la razón por la cual cuando hay una irritación de la mucosa simplemente se aumenta la secreción de saliva, porque un mecanismo para neutralizar esta acidez es precisamente la secreción de saliva. O sea, la Sí, saliva tiene, ayuda a bajar el pH. claro, No, ayuda a elevar el elevarlo. pH. Ayuda a elevar el pH. Porque precisamente, ¿cuánto es el bicarbonato normal en el plasma? Dijimos, íbamos a un rango, ¿cierto? Entonces vámonos por la mitad, como me dijeron hace poquito. Entonces, como nos vamos por la mitad, vamos a decir que entre 22 y 24, ¿cierto? Ese 22 y 24 no es suficiente para neutralizar ese pH de 1 o 1.5 que tiene la cámara gástrica. Entonces la necesidad es generar un aumento en la secreción. En el caso de los acinos tenemos un mecanismo, y es que tenemos un acino, ¿sí? Normalmente vamos a tener un acino y aquí un conducto. En el acino vamos a tener una secreción de iones de sodio y de potasio. Es decir, esto va a estar lleno de sodio, potasio y agua. Pero, ¿a dónde viene ya esta parte de los conductos? Vamos a empezar a ver lo que nos muestra ahí. ¿Qué se va a empezar a dar? Absorción activa de sodio y secreción de potasio. Adivinen por qué mecanismo. Bombas, potasio. Con consumo de energía. La bomba de sodio y potasio, ¿qué hace? Saca tres. Mete tres sodio saca a dos la potasios. célula y saca. Tres potasios. ¿Cuánto sodio mete y cuánto potasio saca? Tres sodios y dos potasios. Entonces eso va a dar como resultado que el sodio que estamos sacando del conducto, es decir, metiendo a la célula, y el potasio que estamos metiendo en este caso al conducto, es decir, sacándolo de la célula, se han desbalanceado. Estamos metiendo más sodio que el potasio que terminamos sacando. De esa manera vamos a generar que haya una absorción de iones de cloro. ¿Por qué? Porque si tenemos un balance en un pH neutro y tenemos una carga eléctrica neutra, pero empezamos a sacar más positivos y decimos, bueno, sacamos 2 positivos pero le metemos 2, sacamos 3 positivos y metemos 2, sacamos 3 y metemos 2, va a llegar el momento en donde la cantidad de cargas positivas que le sacamos va a generar una diferencia significativa con las que ingresamos, porque estamos metiendo menos de las que sacamos. Por ende, el ambiente interno se va a hacer más qué? No, negativo. Más negativo. Se va a hacer más negativo. ¿Y qué pasa con las cargas negativas? Entre sí se repelen. ¿Qué carga negativa hay adentro? ¿Cloro? El cloro. Entonces el cloro va a tender a salirse del conducto, a ingresar a la célula. Y aparte el conducto tiene una función en donde va a secretar bicarbonato. De tal manera que este proceso de concentración va a llevar a que se absorba agua, se absorba sodio, se elimine potasio y se reabsorba cloro. Por ende, las concentraciones luminales van a ser altas en potasio, bajas en cloro y en sodio y altas en bicarbonato. ¿Listo? Y de esa forma, fisiológicamente nos va a servir para neutralizar. Ahora, hay estímulos que pueden aumentar la secreción salival. ¿Qué estímulos aumentan la secreción salival? Ver la comida que a usted le gusta. Si usted ve la comida que le gusta, aumenta la secreción. ¿Qué más? La masticación. Sí, pero no de todo. La masticación de superficies lisas o el introducir una superficie lisa a la boca. Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes consumen un bombón, una paleta, algo que sea redondo y liso, ustedes salivan, pero si introducen a la boca algo que no tenga esa forma lisa, sino áspera, la secreción se disminuye. La secreción de saliva se estimula
por superficies lisas y digamos que sean suaves, mientras que las superficies ásperas o que tengan rugosidades, que sean, digamos, no de formas simétricas, disminuyen. Es por eso que por lo menos hay algunos elementos que inclusive no son comestibles, sino que se generan como un estímulo local para salivar. ¿Ustedes no han visto los bebés con un chupo? Sí. Cómo salivan por todos lados, porque el estímulo redondito que tienen de esa superficie lisa en la boca aumenta la salivación para ellos. Entonces ellos en todo momento están salivando porque tienen el chupo. De por sí los chupos no son saludables por ningún aspecto vital que ustedes lo quieran ver. Entonces, y aparte estamos generando que el niño esté salivando todo el tiempo. ¿Listo? Mientras que cuando tenemos alimentos, también, si es un alimento que a usted le gusta, saliva. Si no es un alimento que a usted no le gusta, no saliva. Simplemente disminuye la secreción. Cuando tenemos sabores amargos o ácidos, saliva. Ustedes cuando comen picante, aumenta la secreción porque inmediatamente hay una descarga completamente de bradicinina, una descarga grande de histamina que va a hacer un proceso de vasodilatación y ustedes van a empezar a salivar, a moquear y a lagrimear. Ustedes rápidamente se les va a salir las lágrimas, los mocos y la saliva. ¿Por picante? Por el picante. ¿No? Allí cerquita hay un chusito que vende taquitos picantes en la esquina en el parque, ¿no lo han probado? Sí. Pero no por Ah, bueno, y ya pidieron la salsa picante que ellos venden. No. Pídanla. Pero pídanla sin probarla y vacíensela así, completa el taquito. Es como cuando tú Y pruebas van el a ver cómo wasabi. salivan de sabroso. No, porque entonces eso era la entrada y a la salida. Bueno, es que a mí me gusta el picante, entonces, claro, ya saliva uno nada más de imaginar eso. Entonces usted empieza a salivar, simplemente con que usted imagine algo rico, o bueno, para ustedes que les gusta más, los pastelitos ya al frente con picante. Ustedes cuando comen el picante, ustedes están comiendo el pastel solo y tienen la boca seca. Están consumiendo porque les gusta, salivan. Pero cuando le ponen picante empiezan a salivar más. Y si está muy picante, de una vez empiezan con lágrimas y se les aflojan los mocos. Literal. ¿Por qué? Porque esa vasodilatación va a generar que empiece usted a secretar fluidos por toda todo el tubo digestivo y obviamente se conecta con, en este caso, aparato lacrimal y fosas nasales, y por eso es que usted se le baja la agüita por la nariz, empieza a lagrimear porque esa es la respuesta exacerbada que se está generando en toda la mucosa respiratoria y la mucosa oral por el consumo del alimento picante que usted está exacerbando. Entonces, aparte del estímulo de salivar para tratar de neutralizar ese pH, porque el picante, ¿qué lo da? ¿Cómo así? Ay, los que pusieron la parte del sentido del gusto. ¿Qué estímulo genera el picante y el amargor o lo ácido? Sí, pero ¿qué estímulo estimula esos nociceptores? En el picante la capsaicina y en los ácidos las concentraciones de hidrogeniones. ¿Sí la recuerdan? Entonces, esas concentraciones de capsaicina, sobre todo, van a lesionar las células del epitelio de la mucosa y eso va a estimular los nociceptores. Entonces, un mecanismo de defensa es neutralizar esas cosas con esas concentraciones de hidrogeniones. ¿Cómo las neutralizamos? Descargando grandes cantidades de bicarbonato. Entonces, la química es básica. Un ácido lo neutralizan con una base. Concentraciones altas de bicarbonato. Si ustedes, la sangre como tal, a pesar de que tiende a ser neutra, dependiendo del sitio donde se genere, transporta unos componentes que pueden ser irritantes y que también cuando hay un sangrado o hay, digamos, cualquier lesión o cualquier exposición de sangre a la mucosa, también se va a dar una descarga de bicarbonato porque obviamente van a haber unos componentes que son irritantes para la mucosa. Y de esa manera va a haber una descarga grande de saliva, ¿vale? Pero principalmente alimentos y superficies, todo lo que ingrese a la boca que le sea a la mucosa, digamos, amigable, va a generar una secreción copiosa de saliva, mientras que lo que genere de pronto no tan amigable
va a generar un estímulo menor. O cuando ustedes están viendo un alimento que no les agrada o que ya tienen una experiencia desagradable, inmediatamente va a generar rechazo, ¿vale? Inclusive podría llegar a estimular los eventos, los núcleos de vómito o los núcleos eméticos que vimos, las áreas eméticas. ¿Se acuerdan que ayer vimos que había unas áreas que podían ser estimuladas inclusive por el sistema nervioso central, sobre todo por ese estímulo que se daba por recuerdos o por eventos que ya hubiesen experimentado y que podían desencadenar el vómito? ¿Eso dónde lo van a ver ustedes? ¿Qué evento les viene a ustedes a la cabeza que de pronto les pueda desencadenar, o en qué personas han escuchado ustedes que desencadenan náuseas solo por recordar? Más que en sexo masculino, se genera en el sexo femenino y en una etapa específica. En el embarazo. Las mujeres que durante el embarazo generan un rechazo, a veces hasta ilógico, a ciertas sustancias, pero que prácticamente la van a rechazar el resto de la vida. Y solo con que usted de pronto una mujer que le diga, no, es que en el embarazo generé un rechazo a tal alimento, y solo con mostrárselo le generan náuseas, aunque ya haya sido hace mucho tiempo. Y es porque también viene conectado con sus centros de recuerdos, y en este caso esa memoria estimula también ese efecto nauseoso, y evidentemente puede desencadenar un evento emético. Aparte que durante el embarazo también la beta-HCG está estimulando esos centros eméticos que pueden lograr generar un evento emético sin ningún estímulo específico como los que estamos viendo. No necesita que haya ácido, que haya amargo, no necesita nada de eso, solo un rechazo emocional que genera a un alimento X por alguna razón específica. Cuando pasé por psiquiatría, habían mujeres que asociaban alimentos a sus exparejas. Es algo extremadamente raro y muy complejo desde el punto de vista psicológico, pero en el hospital mental tuvimos la oportunidad de que habían casos muy cómicos. Nos daba risa porque sí da risa, causa risa, pero mujeres que por lo menos con sus exparejas salían a comer un alimento X porque lo disfrutaban juntos, pero después, cuando pasaron por etapas emocionales difíciles y no sé qué, les generaban náuseas ese alimento que disfrutaban tanto en su momento, simplemente porque lo relacionaban con algo que para ellas fue desagradable, y era un recuerdo de un desamor, de una crisis emocional fea que tuvieron, y ya nada más por eso generaban náuseas con ver algunas. La más común era los perros calientes, a salchipapas y ese tipo de alimentos, que es como lo habitual. O en algún momento alguien nos mencionó las palomitas del maíz del cine, y yo, carajo, o sea, usted va a vomitar solo con entrar al cine, porque eso usted desde que va entrando huele a palomita de maíz brutalmente, pero generan rechazo a esto por ese carácter emocional con el que asocian ciertos alimentos. Por eso ayer en la gráfica, recuerden que también había un componente emocional que podía estimular esos centros eméticos. ¿Listo? Entonces tengan cuidado. ¿Qué van a comer? ¿A qué van a generar rechazo? Es mejor que hagan rechazo a algo que nunca comen, a que generen rechazo a cosas muy frecuentes. ¿Listo? Entonces, claro hasta el momento esta parte. Continuamos. Las funciones de la saliva. Obviamente va a tener unas funciones de lavar y arrastrar microorganismos. Cuando ustedes durante el día están constantemente ingiriendo alimentos, esos alimentos no son inocuos. Esos alimentos, por muy bien preparados, tienden a contener una cierta carga de microbios, una cierta carga microbiana, ¿sí? Obviamente no es lo mismo la carga microbiana de lo que usted prepara en su casa con toda la esencia suya, a la carga microbiana del señor que vende pasteles afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted va a descansar, usted se cepilla los dientes buscando reducir esa carga microbiana, pero aún así queda un residuo, queda una carga que la saliva se encarga de emitir. Es por eso que las personas que tienen problemas nasales y duermen con la boca abierta, que se les seca la boca, también tienden a generar problemas infecciosos de mal aliento y lesiones, porque aparte de arrastrar los microorganismos, mantiene
integridad de la mucosa. Y si se seca y no hay saliva, la mucosa se lacera, los microorganismos no son arrastrados, sino que permanecen en la boca y terminan con caries, con lesiones ulcerosas en la cavidad oral, en la lengua, en la mucosa, en los labios y obviamente con mal aliento. Entonces, esa es una de las primeras. Dígame. Y por lo menos el síndrome de Sjögren. Pero es que ahí es diferente, porque ese paciente hay que manejarlo y de hecho ese paciente ellos están constantemente tomando, humedeciendo la boca, porque obviamente ellos por su misma patología tienen que estar humedeciéndose la boca, humedeciéndose la nariz, aplicándose goticas en los ojos por la sequedad que le genera. Pero recuerden que eso tiene una penetrancia, ¿no? Hay pacientes que a pesar de que tienen un síndrome de Sjögren no son tan marcados, es decir, sí tienen de pronto problemas conjuntivales, tienen las goticas, pero la boca no está lesionada, la mucosa se conserva, mientras que hay otros que son muy marcados, en donde, por ejemplo, en el caso de los hombres y las mujeres no pueden ni siquiera tener actividad sexual, porque no hay lubricación y es doloroso cualquier actividad con las mucosas, desde el pene hasta la vagina. Entonces, eso impide severamente el desenvolvimiento sexual y el desenvolvimiento al comer. No pueden comer porque la boca se les seca tanto que genera lesiones, úlceras en la boca cada rato constantemente, y los ojos obviamente rojos. Ellos tienen que andar con lente porque todo les irrita, por lo mismo, como no están secretando adecuadamente lágrimas, entonces cada ratito están con las goticas. Eso obviamente afecta severamente la calidad de vida de una persona, pero dependiendo, no todos, digamos, no todos tienen ese cuadro súper agresivo, no, hay pacientes que normalmente sí, la gran mayoría sí tiene inconvenientes es con los ojos. O sea, lo que más se les va a afectar a ellos es la sequedad ocular y casi todos terminan con lágrimas artificiales, pero solo he tenido la oportunidad de conocer uno o dos casos así súper marcados que son, como yo le digo, inclusive el tubo digestivo súper seco también, y tienen lesiones perianales y anales por al defecar. Entonces ellos tienen que estar consumiendo alimentos ricos en fibra y abundante agua para tratar. Y sobre todo por la sequedad vaginal también. La consulta de los dos casos que conozco fueron en el rural, y la consulta de ellos por las que se les diagnosticó, a una se le diagnosticó muy joven porque cuando intentó tener pues sus primeras actividades sexuales le dolió mucho y sangró y de todo. Entonces entró como que no lubricó, o sea, ¿qué sucedió? Entonces entró en ese proceso y terminó generándose el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Y la otra era una señora ya de una edad como de unos 50 años que llegaba todos los meses por su formulita de gotas, los sprays nasales, los supositorios o las cremitas lubricantes vaginales que la EPS. Todos los meses consultaban. Entonces fueron los únicos dos casos así que conozco súper agresivos. La gran mayoría de los que he visto simplemente se manejan habitualmente con góticas, porque la mayoría de veces su afección principal es los ojos. Iones de tiosinato y enzimas proteolíticas. Aparte de que barren los microorganismos, también tiene un cierto efecto antimicrobiano con los iones tiosinato que van a lesionar la membrana, y con las enzimas proteolíticas que van a degradar parcialmente la membrana de los microorganismos, permitiendo, en ese caso son lisocimas, permitiendo de esa forma una cierta protección antimicrobiana. Es ahí de donde los mitos de los abuelitos dicen, ay, es que los animalitos se curan con saliva, porque también tiene un componente inmunológico y es un componente de anticuerpos, porque entonces en cierta parte de esa saliva le confiere también una inmunidad al tubo digestivo, inmunidad que en los neonatos no está presente, por eso la necesidad de la lactancia materna, ¿vale? Porque ellos, su sistema inmune todavía no secreta esa. ¿Qué tipo de inmunoglobulina se secreta en la saliva? Eso sí se acuerdan. Listo. Entonces, inmunoglobulina esa es la que está presente en las mucosas, prácticamente todas las mucosas, y también es una de las principales en la leche materna. Entonces, esa inmunoglobulina es secretada también por la saliva, es decir, arrastra por la saliva. Entonces tenemos un componente protector porque regula pH, protector porque arrastra los microorganismos de las cavidades superiores hasta llevarlas a la cámara gástrica, en donde realmente la supervivencia de las bacterias a ese pH disminuye significativamente, y aún así pues tiene componente de anticuerpos que también ayuda a disminuir. Obviamente hay microorganismos que tienen la capacidad de resistir, y
como lo vamos a ver más adelante también, hay microorganismos que antes alteraciones que podemos a veces nosotros como médicos inducir en los pacientes, favorecemos las infecciones gastrointestinales. Por ejemplo, antes a todo mundo le mandaban omeprazol. A todos les mandaban omeprazol para todo el mundo. Le duele el estómago, omeprazol. Le duele omeprazol. Y resulta que el omeprazol es omeprazol, pantoprazol, entre otros, al inhibir la secreción gástrica, estamos eliminando un mecanismo de defensa del organismo. Por ende, es más propenso a infecciones gastrointestinales. Un paciente que toma omeprazol o cualquier IBP, que son los inhibidores de la bomba de protones, va a ser más susceptible a infecciones gastrointestinales. Por eso, cuando ustedes rotan en clínica, si ustedes miran médicos viejitos o no tan viejitos, pero que aprendieron las órdenes médicas de forma mecánica, a todo el mundo le ponen omeprazol. A todos, ustedes van a ver órdenes médicas del ingreso del paciente. Primero, Harman. Segundo, omeprazol. Tercero, los demás medicamentos, los sartámatas, lo que tengan. Pero en todo le están metiendo el omeprazol. Y resulta que si el paciente está despierto, come y no tiene riesgo de hemorragia de vías digestivas, ni tampoco está tomando ASA, clopidogrel, que es un inhibidor T2P2 de los agregantes plaquetarios para los compañeros que expusieron sistema de coagulación, es uno de los antiagregantes plaquetarios. Enoxaparina, heparina, es decir, cualquier medicamento que predisponga a una hemorragia digestiva, ese paciente todavía no lo necesita porque darle omeprazol, no lo necesita. Y si el paciente tampoco tiene un antecedente de gastritis, no es necesario. ¿Por qué? Porque si le damos omeprazol y lo tenemos en un ambiente hospitalario, pues tenemos un ambiente contaminado y aparte le estamos quitando un mecanismo de defensa innato de su organismo. Entonces lo estamos predisponiendo a que genere una gastroenteritis por un microorganismo intrahospitalario. Y con eso, entonces, después de muchos años se dieron cuenta de esto y ya no se manda omeprazol a todo el mundo, pero igual ustedes lo van a ver en clínica, que eso allá le mandan omeprazol a todo el mundo. ¿Listo? Antes le mandaban ranitidina, pero ya eso lo sacaron del mercado porque pues genera unas nitrosaminas que luego se dieron cuenta que genera aumento de incidencia de cáncer en el tubo digestivo, cáncer de próstata, entre otros. Entonces ya las ranitidinas la sacaron y quedó otra que es hermanita de la ranitidina, pero esa casi no la usan. Entonces ni se ve, ustedes la van a buscar y eso no la consiguen. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Aquí pues simplemente vamos a ver cómo es el estímulo de la salivación. Tenemos unas glándulas salivales superiores e inferiores que a su vez son estimulados. Aquí, como vemos, nosotros tenemos un nervio glosofaringeo y tenemos unos nervios que van a llevar la sensibilidad, inclusive también digamos más inferior desde el vago, ¿vale? Van a servir como una aferencia. Esa aferencia me va a permitir o le va a llevar la información a los núcleos superiores, en este caso los núcleos salivales, de que hay un estímulo. ¿Cuál estímulo? Cualquiera de todos los que ya mencionamos, que le están indicando de que hay que aumentar la salivación y por ende viene la respuesta deferente. En este caso, nuevamente por el glosofaringeo, vamos a ver por el nervio facial que nos va a llevar esa información hacia cada una de las glándulas salivales. En este caso, ¿cuáles serían las glándulas salivales principales de la cavidad oral? Bueno, primero vamos por la serosa. La secreción serosa, parotidia. Y ahora la secreción mucosa, submandibular y sublingual. Son principalmente mucosas. Y la parótida es serosa principalmente. ¿Listo? Y esas son las principales glándulas salivales, por eso son las que grafica también Gayton en esta pequeña figura. ¿Listo? Entonces, esto simplemente lo que está mostrando es cómo, bueno, aquí lo que está mostrando es la secreción, la parte del área del apetito. Va a haber una secreción de califedrina que va a convertir esta alfa-2-globulina en bradicilina, y lo que hicimos la vez pasada, que eso lo venimos viendo prácticamente desde el primer corte de la bradicilina, va a generar un efecto vasodilatador, que ese efecto vasodilatador va a ser muy parecido al que hace la histamina,
y esa vasodilatación va a permitir que le llegue a las glándulas un mayor aporte de sangre, por ende un mayor aporte de volumen también, y eso va a favorecer la secreción. ¿Listo? Y aquí llegamos a las glándulas duodenales, las glándulas esofágicas. Del esófago realmente Gator no le dedica más que un párrafo. Sí, en serio, díganlo, no hay mucho, porque simplemente se dedica a decir que hay dos tipos de glándulas. Unas glándulas mucosas simples y unas glándulas complejas que se encuentran, digamos, en unas pequeñas hendiduras, pero que ambas hacen lo mismo y es secretar una superficie de moco para proteger todo el tubo digestivo, pero estas complejas las vamos a, digamos, le van a dar una relevancia en la parte distal donde ese moco va a tener que proteger también el contenido de la cámara gástrica, que cuando se abre el esfínter esofágico inferior para que pase el contenido hacia la cámara gástrica, puede haber un ligero retorno y por ende puede haber contacto con las secreciones que son con un pH bastante disminuido. pH que puede ir entre 1, 1.5 hasta 3 aproximadamente. ¿Listo? Normalmente va a rondar entre ese rango dependiendo del momento del día, dependiendo si hay ingesta de alimentos o si no. ¿Listo? Y ya, literalmente solamente se limita a describir la importancia de las glándulas, en este caso mucosas, que van a proteger el tubo digestivo. ¿Listo? Y ahora vienen unas que son un poquito más interesantes. Tenemos dos glándulas en la cámara gástrica, unas glándulas oxínticas y unas glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas, o en algunos lados las van a determinar también como gástricas propiamente dichas, son las glándulas encargadas de secretar. ¿Qué secretan las glándulas oxínticas? ¿Qué más? Y patología. Esas tres, digamos, son los tres más relevantes de lo que vamos a ver ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a estar constituida por unas células específicas. Vamos a tener unas células mucosas del cuello, vamos a tener unas células principales, unas células parietales, que van a ser las células que van a secretar, en este caso, el ácido clorhídrico. Vamos a tener unas células que se denominan células parecidas a enterocromáticas. Estas células, ¿qué van a secretar? Estas células van a secretar histamina. ¿Listo? Ahora vamos a ver aquí un círculo. Vamos, ¿tienen algo con lo que yo pueda hablar, por favor? Normalmente el estímulo que nosotros tenemos para secretar ácido clorhídrico, ¿cuál es? La comida que genera. Sí, eso porque hoy vamos a ver tres fases de la digestión. La comida genera. No, esta no creo que me sirva para ahorrar. Las proteínas. Dice el último poquito de papel higiénico para rellenar. No, literal, sí era el último. Profesor, suerte. Suerte. Suerte que haya hecho efecto el mecanismo que tuvo para la loperamida. Que le haya hecho efecto a la loperamida y no requiera de este último fragmento de papel que tenía. Porque los baños de acá no tienen, efectivamente no tienen. Imagínate. Entonces, cuando tenemos una ingesta de alimentos, tenemos un estímulo táctil y un estímulo químico. Ese estímulo químico también es la presencia de componentes grasos, pero principalmente componentes proteicos, que van a generar un estímulo sobre unas células que van a secretar gastrina. Y esas células que secretan gastrina van a estimular otras células. Esas células que van a estimular van a ser las células parecidas a enterocromáticas. Bueno, la gastrina, aquí vamos a hacer un pequeño efecto. Entonces tenemos las células que secretan gastrina, ¿cómo se llaman? Células G. Entonces tenemos unas células G que puede ser estimulada por un estímulo nervioso, un estímulo mecánico, que es la distensión,
y un estímulo químico, que es el contenido en este caso de proteínas. ¿Listo? Entonces tenemos esta célula G va a secretar gastrina. Y esa gastrina tiene un efecto, y es que primero va a ser una acción directa sobre las células parietales. La gastrina puede actuar directamente sobre las células parietales y estimular la secreción, entonces sobre las células parietales, y de tal manera que va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, pero también va a actuar sobre las células parecidas a enterocromáfines. Y ahí las células parecidas a enterocromáfines, va a generar la secreción, aquí ácido clorhídrico, y aquí ¿qué se va a secretar? Histamina. Y la histamina tiene un efecto estimulante sobre las células parietales también, y van a estimular la secreción de ácido clorhídrico. De esa manera, este doble estímulo va a generar, ahorita vamos a ver de todas formas la célula y cómo es el mecanismo de generación. ¿Listo? De tal manera que este estímulo va a generar o va a resultar en una secreción de ácido clorhídrico. Ahora, también obviamente estos mismos estímulos van a generar que las células principales secreten el pexinógeno. Ese pexinógeno ese pexinógeno está en su forma inactiva. Cuando ingresa al pH de la cámara gástrica, él puede activarse, y esa activación espontánea hace que requiera, precisamente para activarse, un pH que esté por debajo de 3 o de 2.5, dependiendo de donde ustedes lean. Por eso es que cuando una persona se le altera el pH porque le estamos dando inhibidores de la bomba de protones, también va a empezar en muchas ocasiones a generar problemas gastrointestinales de digestión. ¿Por qué? Porque muchos de esos contenidos enzimáticos, especialmente el pexinógeno, para activarse y poder iniciar esa degradación proteica, requiere de un pH ácido, que si nosotros lo hacemos básico, el IBP, si bien puede alterar el pH, normalmente no lo lleva a una alteración tan marcada, pero sí cuando asociamos el IBP con bases locales, es decir, cuando damos todas las sales de magnesio, las sales sobre todo las de magnesio, que vamos a ver que son, vienen normalmente con sales de aluminio, que son las que usamos para inactivar el pH localmente. Entonces ahí es donde nace la milanta, el gavis, con todo ese montón de sales de magnesio y aluminio que van a generar un efecto buffer y vamos a neutralizar ese pH. Al neutralizar ese pH, inmediatamente estamos bloqueando el efecto también, no solamente del pH, de la acidez, sino también de la activación del pexinógeno. Entonces podemos generar en estos pacientes ciertas alteraciones que, si bien una dosis por ciclos cortos no van a generar algo significativo, pero que sí pueden llevar a generar tanto esa alteración de sus mecanismos de defensa, porque obviamente ya no hay un pH ácido que defienda el resto del intestino de los componentes de los microorganismos que hay en el tubo digestivo, sino que además también podemos impactar en el primer paso de la degradación de las proteínas, en este caso por la toxina. ¿Listo? Y vamos aquí. Entonces, cuando tenemos eso en la parte de la secreción del ácido clorhídrico, pero cuando nosotros queremos bloquear, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a generar un bloqueo de los receptores de histamina y un bloqueo de la bomba de protones, que es la que vamos a ver en un momento. ¿Listo? Entonces normalmente este es el mecanismo básico que va a estimular. Ahora, ¿qué mecanismo va a bloquear la secreción? ¿Cómo? ¿Qué más? Y vamos a ver un feedback que se va a generar. Recuerdan que cuando vimos la tablita en la clase de ayer, vimos que habían unas secreciones duodenales que me iban a retrasar también ese mecanismo de vaciamiento gástrico y a disminuir la secreción. Eso mismo es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver un feedback que es un mecanismo que puede ser neurogénico o puede ser hormonal, y ese mecanismo lo que va a hacer es que ese feedback va a activar unas células que se van a denominar, ¿cómo se llaman las células que secretan su mandostatina?
y están ahí. No me acuerdo ¿Eso si las la llama? mencionan, pero en algún lado sí la mencionan. Las delta. Eso en el sino pancreático, pero en la cámara gástrica también hay. Hay unas células por allá que dicen que son células D y que secretan somatostatina. Y esa somatostatina va a generar un efecto inhibidor sobre las células G. Y de esa forma la somatostatina va a generar un bloqueo de la producción de gastrina y por ende al no producirse gastrina va a haber una inhibición o va a haber una disminución del estímulo sobre las células, en este caso parietales, y a su vez son las células parecidas a enterocromáfines, por ende una disminución en la secreción de histamina y a su vez va a impactar también en la producción de ácido clorhídrico por las dos vías, por la disminución en la producción de histamina y por la disminución del estímulo local. Aquí hay un feedback bastante curioso porque resulta que las células G también generan la gastrina un cierto efecto activador sobre las células D que secretan somatostatina. Entonces es como ese feedback que ayuda a mantener ese equilibrio. ¿Listo? Pero normalmente el mecanismo de la somatostatina va a inhibir la secreción por este mecanismo. ¿Listo? Y aquí tenemos cómo se genera ese ácido clorhídrico. Aquí vamos a ver dos componentes importantes. Primero, vamos a tener un intercambio que va a dar cloro por bicarbonato. Y tenemos dos bombas y un intercambiador que van a ser relevantes acá. La bomba de sodio-potasio que me va a permitir a mí generar un ambiente donde me va a aumentar la concentración de potasio y me va a además permitir que ese potasio pueda atravesar y va a llegar hasta la luz, en este caso de los canalículos, porque recuerden que la secreción antes de llegar a la cámara gástrica va a ir primero al canalículo, ¿listo? Y posteriormente del canalículo, que es este, va a salir, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas tres partes. La primera, la bomba de protones. La bomba de protones, esa que nosotros tenemos aquí, esa bomba me va a permitir un intercambio constante de ingresar potasio del que estoy secretando, del que está saliendo de la célula a favor de su gradiente de concentración, pero lo voy a ingresar en contra de su gradiente para sacar de esa manera un hidrogenión. ¿Ese hidrogenión de dónde se produjo? Ese hidrogenión se produjo de la reacción que ya todos conocemos, en este caso de la degradación del agua, que se liberó un hidrógeno y queda un grupo de hidroxilo. Ese grupo de hidroxilo se va a unir con el CO2, que va a generar, cuando se une el agua con el CO2 genera ácido carbónico, pero ya le sacamos un hidrógeno, entonces no generamos ese ácido carbónico, sino que generamos solo el HCO3. Ese HCO3 es bicarbonato. Ese bicarbonato lo vamos a ingresar nosotros porque a nosotros no nos sirve secretar bicarbonato hacia la cámara gástrica. Lo que necesitamos es evacuar las bases para que nos permita aumentar la concentración de ácidos. Entonces lo que hacemos es sacar ese bicarbonato y a su vez generar un intercambio. En este caso, sacamos el bicarbonato y lo intercambiamos por cloro. Ese caso del cloro ingresa a favor de su gradiente de concentración. Recuerden que la cantidad de cloro extracelular es mayor que el cloro intracelular. Y a su vez ese cloro que ingresa a favor de su gradiente de concentración también va a atravesar hasta la luz del canalículo. Y de esa manera ese cloro que sale aquí se va a unir con los hidrogeniones y van a generar ácido clorhídrico. Entonces el resultado final va a ser una carga alta de ácido clorhídrico, de cloro y hidrogeniones, una carga de potasio y una carga baja de sodio. De esa manera podemos dentro del canalículo generar una concentración bastante alta de ácido clorhídrico.
que luego, obviamente va a ir a diluirse un poquito por el agua porque va a generar un efecto osmótico que va a arrastrar agua desde el espacio extracelular hasta el espacio, en este caso hasta el canalículo, atraviesa la célula y va a secretarse porque el efecto osmolar que se va a generar por esas concentraciones iónicas altas dentro del canalículo va a arrastrar por ósmosis un contenido de agua. Entonces miren cómo aquí, ¿a qué se les hace parecido esto? ¿Recuerdan esas células tipo 2 del riñón del túbulo contorneado y el túbulo colector? Que tenía esas células tipo 2 que nos iban a permitir controlar, bueno, había unas células tipo 1 y tipo 2 que nos iban a... Sí, cuando lo vimos que nos permitía una secretar bicarbonato y las otras nos permitían reabsorber el bicarbonato y secretar el ácido. El mecanismo es exactamente el mismo, solamente que no se está saltando el pasito de generar el ácido carbónico, sino que aquí lo que explican ellos es que el agua se degrada antes de unirse con el CO2 y después, cuando se une con el CO2, ya se forma directamente el bicarbonato que se va a intercambiar con cloro, pero el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Sí la recuerdan? Y de esa manera se secretan hidrogeniones, cloro para formar ácido clorhídrico y posteriormente van a secretarse hacia la cámara gástrica. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a ver que normalmente vamos a bloquear? Anteriormente, cuando usábamos mucho los inhibidores, en este caso de la histamina, bloqueábamos el efecto que la histamina hacía, que es la histamina que generaba sobre los receptores de histamina de las células oxíticas. Pero ya como no usamos ranitidina, entonces digamos, este ya no lo usamos tan seguido, entonces este ya casi no se usa. Ahora, donde nos concentramos principalmente para bloquear el efecto de secreción es acá, en la bomba que ingresa potasios y saca hidrogeniones, y eso es lo que denominamos nosotros bomba de protones. Y esa bomba de protones es la que se bloquea con un IBP, que es un inhibidor de la bomba de protones, que ustedes el más común es el omeprazol. Ese es el más común que todos conocen, es omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, entre todos los demás que hay ahí en adelante. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Hasta aquí. ¿Está sencillo el mecanismo? Es parecido, es sencillo para ustedes porque ya, digamos, lo vimos anteriormente, entonces es un mecanismo ya conocido, que muchas células desde el sistema respiratorio, desde el eritrocito, el sistema renal, venimos viendo un mecanismo muy parecido, simplemente que dependiendo del sistema, a veces lo que hacemos es secretar bicarbonato y otras veces lo que hacemos es secretar ácido. A veces lo hacemos para degradar el dióxido de carbono, convertirlo en bicarbonato y agua, o otras veces lo que hacemos es, al contrario, generar ese dióxido de carbono porque necesitamos de una u otra manera almacenar el bicarbonato. ¿Listo? O secretarlo porque necesitamos el bicarbonato o necesitamos los hidrogeniones. Pero esa reacción de convertir de unir el agua con el CO2 para generar ácido carbónico y que de ahí resulte bicarbonato y un hidrogenión es el mismo prácticamente desde el tubo digestivo hasta el sistema renal y el sistema transportador de los eritrocitos y de la membrana respiratoria. ¿Listo? Entonces no hay, digamos, mucha diferencia. Lo único adicional acá es la bomba de protones, que en otros lados veíamos era que era por intercambiadores, simplemente se eliminaba por un intercambio. En este caso se expulsa con consumo de energía, intercambiándolo en este caso por potasio. ¿Listos? Gracias. Ah, no. Ahora tenemos las otras glándulas. No, todavía no, tranquilo. Ya casi. Tenemos unas glándulas pilóricas. Esas glándulas pilóricas lo que van a secretar son unas pequeñas cantidades de pexinógeno, porque recuerden que la principal parte del pexinógeno las secretan las células principales. Y grandes cantidades de mucosa. Además también tenemos las células G que secretan gastrina, que ya la vimos acá, y unas células mucosas superficiales que también van a contribuir a la secreción de la mucosa. ¿Por qué es importante la mucosa en la cámara gástrica?
Para evitar que haya como... para proteger la mucosa. Ahora, ¿qué mecanismo usa una bacteria que todos ustedes conocen que se llama Helicobacter pylori? Otra vez, ¿qué mecanismo es ese? Sí, ¿qué hace el Helicobacter pylori en la mucosa? La araña, la degrada. Y ese Helicobacter, es que el Helicobacter tiene una... Ah, bueno, ustedes cuando pasen por microbiología, es que todavía no lo han visto, que falla. Cuando pasen por microbiología van a ver que tiene una ureasa y esa ureasa va a permitir degradar los componentes aminos y va a generar un ambiente que le permite protegerse del ambiente ácido y esa presencia va dañando la mucosa y eso es lo que genera que se perpetúe la gastritis, es decir, el cuadro de una lesión que sea sobreinfectada. Si usted tiene una gastritis básica, sencilla, una lesión, una gastritis es simplemente la erosión de la mucosa, ¿sí? Haga de cuenta como cuando usted se cae y se genera una peladura en la rodilla, eso mismo pero en la cámara gástrica. Si usted tiene simplemente la gastritis, no hay sobreinfección por Helicobacter, sino solo la lesión. Simplemente con inhibir la bomba de protones durante un periodo de 4 a 6 semanas va a ser suficiente para que esa mucosa se regenere y se recupere. Pero el problema del Helicobacter es que aunque usted inhiba la bomba de protones, como el Helicobacter está ahí sobre esa área de lesión y constantemente generando su microambiente a raíz de esa ureasa, el ácido no la daña y lo que va a hacer es que como está constantemente lesionando la mucosa no permite que se cicatrice, entonces lo que hace es que los ácidos, los grupos gástricos van a perpetuar ese estímulo lesivo constante sobre la mucosa. Cuando ustedes pasen por patología van a ver que las células tienen unos mecanismos que si se cesa el estímulo se recupera y si no genera una secuencia que van a encontrar ustedes como anaplasia, displasia, metaplasia hasta llegar a un proceso patológico donde esos cambios estructurales celulares ya pierden como la configuración celular o la estructura celular original y va a empezar a hacer una diferenciación y ahí es donde viene el riesgo y la asociación entre las lesiones crónicas y la asociación con patología neoplásica de la cámara gástrica. Y por eso se asocia tanto al Helicobacter pylori con el CA gástrico, con el cáncer gástrico. Y es por la perpetuidad que genera el Helicobacter pylori sobre una lesión que está en la cámara gástrica. ¿Listo? Entonces eso es lo que ustedes van a ver cuando pasen el semestre tarde, ya casi. Cuando vean patología y cuando vean patología infecciosa. ¿Listo? Ya merito. Aquí tenemos la estimulación. Ah, bueno, la estimulación de las células gástricas, ya lo vimos hace un momento, es simplemente como las células enterocromáfinas, las parecidas enterocromáfinas que secretan histamina y a su vez también pueden ser estimuladas por la secreción de gastrina, van a, en este caso, aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Y bueno, la secretina, aquí lo que estamos viendo nosotros es cómo la secretina, el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, el péptido intestinal vasoactivo y la somatostatina, en este caso la secretina también esa la vamos a encontrar nosotros, es cuando pasemos al duodeno, va a haber la secreción de secretina. Estas secreciones son las que yo les he explicado hace un momento que hacen un feedback. Este feedback lo que va a hacer es disminuir la secreción de gastrina y por ende menos estímulo sobre las células parecidas enterocromáfinas y a su vez sobre las células parietales, lo cual se traduce en menos histamina y en menos ácido clorhídrico. ¿Listo? Aquí tenemos 3 fases de la secreción gástrica. Una fase cefálica, una fase gástrica propiamente dicha y una fase intestinal. ¿Qué es la fase cefálica? Cuando usted todavía no ha comido, pero o siente el estímulo, es decir, percibe el aroma, o ya le dijeron a usted, vamos a comer tal cosa. En ese momento usted ya, con saber que es algo que a usted le gusta, empieza la salivación, pero a la vez ese estímulo, que en este caso es denominado por el parasimpático,
va a empezar a generar una secreción gástrica. Y es por eso que al paciente cuando tiene gastritis le duele antes de comer, porque ya, bien sea por su reloj biológico, ya se aproxima la hora de ingerir alimento, es consciente de ello y empieza esa fase gástrica, empieza esa secreción. Luego vendría la fase gástrica propiamente dicha. Esa es la fase que se genera aquí, lo que estábamos explicando en su momento, por los estímulos mecánicos de la distensión, por los estímulos químicos y por los estímulos, ¿cómo? Sí, el estímulo nervioso de la misma distensión de las fibras que genera un feedback hacia en este caso, hacia la masa encefálica y a su vez viene la respuesta, porque ese estímulo nervioso funciona a través de unas células aferentes y una respuesta eferente. ¿Listo? Entonces, la fase cefálica genera una secreción de aproximadamente, dependiendo de la literatura, entre el 20 y el 30% de la secreción gástrica. La fase gástrica, dependiendo también entre el 60 y el 70%. Y finalmente va la fase intestinal. ¿Por qué? Porque tenemos unos mecanismos nerviosos que nos van a generar también una activación de la gastrina y a su vez aumentar la secreción gástrica, pero en una menor proporción, de entre el 10% aproximadamente. ¿Listo? Entonces esas son las tres fases que nosotros tenemos del tubo digestivo y cada una va a ser estimulada por el alimento a medida que lo vemos o somos conscientes del alimento. El alimento llega a la cámara gástrica o sale de la cámara gástrica e ingresa a la primera porción del duodeno. ¿Listo? Enzimas pancreáticas. Esta parte también es chévere. Nosotros dijimos que empezamos la secreción de tialina, que es una alfa amilasa, en la cavidad oral, donde está la secreción serosa. En la cámara gástrica empezamos la degradación de proteínas, pero ahora necesitamos poder eliminar o poder degradar esas estructuras más pequeñas a sus bases de aminoácidos, a sus bases de, en este caso, de carbohidratos o de ácidos grasos. Y para eso necesitamos un mecanismo enzimático. Ese mecanismo enzimático vamos a ir principalmente dado, vamos a hablar primero de la parte proteica, el trixinógeno. ¿Qué es el trixinógeno? Es la forma inactiva de la trixina. La trixina tiene una función, primero, de degradar las proteínas que están en el lumen cuando se secretan, pero también tiene una función bastante importante, que es la de activar las demás zimógenos. Es decir, el trixinógeno, aparte de que puede activarse, en este caso se va a activar por, aquí está, por una enterocinasa, que cuando llega el trixinógeno, la enterocinasa lo extiende y de esa manera activa el trixinógeno. Pero el trixinógeno va a ser el encargado de activar las demás estructuras zimógenas. Entonces vamos a convertir ese proquimiotrixinógeno en quimiotrixinógeno y el procarboxipolipeptidasa en carboxipolipeptidasa. ¿Listo? De tal manera que puedan degradarse a estructuras peptídicas de 2 o 3 aminoácidos y finalmente esa carboxipolipeptidasa va a degradarlo a los aminoácidos simples. Lo mismo pasa con las demás enzimas, en este caso la amilasa pancreática, lipasa pancreática, la colesterol-esterasa y la fosfolipasa. Cuando estas enzimas son secretadas al lumen en el intestino delgado, en el duodeno, ¿por dónde se secretan las, vamos a ver si recuerdan anatomía ustedes quiénes? ¿Cómo se llama el conducto pancreático? ¿Tiene otro nombre? Juicio. A veces hay uno accesorio, ¿sí? A veces hay un accesorio ahí pequeñito, pero normalmente el que casi siempre vamos a ver es el juicio. El juicio se une con qué? Cuando sale del páncreas. Vamos a ponerle nombre. Espera, ¿qué vamos a hacer acá?
hepáticos, esos son los hepáticos. Y esto es el hepático común. Recuerden, la unión de los hepáticos forman el hepático común. Este hepático común, cuando se une con este, ¿cómo se llama este? ¿El de la vesícula? No. El cístico. Cuando se une con el cístico, forman una cosa que se llama. ¿Cómo se llama este conducto? Ya cuando se ha unido con el cístico. Colédoco. Están buscando el colédoco. Y cuando ese colédoco baja y se une, normalmente hay dos, digamos, hay diferentes variantes, ¿sí? Hay algunos que se unen antes y luego salen a esta ampolla. ¿Cómo se llama esa ampolla? Y el esfínter de Olin. A veces se conectan antes, a veces se conectan aquí y a veces inclusive salen en espacios, en aperturas diferentes, ¿vale? ¿Cuál es la relevancia de esto? Ahorita la vamos a ver cuando veamos patología. ¿Listo? Entonces, estos componentes son estimulados y son secretados. Aquí el páncreas tiene dos estructuras que funcionan en el mismo órgano: un páncreas endocrino y un páncreas exocrino. El endocrino está dado por, ¿cómo llaman esas estructuras endocrinas del páncreas? No, los acinos son los exocrinos. Los islotes. Los islotes de Langerhans. Estudiaron profe de histología. Pasar, no lo merecían pasar de profe de histología. No, pero yo no soy profe de histología. Él allá diciendo eso, si los escuchara en este momento. Entonces, esos islotes de Langerhans tienen unas células alfa, beta, que van a generar insulina, glucagón y somatostatina en menor proporción, pero también generan somatostatina. Pero lo que nos interesa son los acinos, que funcionan muy parecido a lo que vimos hace un momento de la glándula salivar. Tenía unos acinos que van a secretar todos estos componentes, pero con uno diferente. Hay uno que se secreta distinto, y es que mientras está en el acino y se secreta, el trixinógeno se va siempre unido con un inhibidor de la trixina, buscando impedir que se active, porque si el trixinógeno se activa estando en el acino o en el conducto, va a activar todas las enzimas proteolíticas y vamos a generar un proceso inflamatorio pancreático que, ¿cómo se llama? Pancreatitis. Y ese proceso de pancreatitis, obviamente, cuando ustedes pasan por clínica van a ver la severidad que tiene la pancreatitis, que pues, digamos tiene una tasa de mortalidad relativamente elevada dependiendo de la clasificación en la que esté. Listo, pero es un proceso que genera una respuesta inflamatoria sistémica bastante fuerte, bastante agresiva, que compromete seriamente el estado de salud del paciente. ¿Listo? Entonces, secretamos. Por este lado, vamos con lo que son las enzimas pancreáticas. Bueno, aquí lo que tenemos nosotros es el mecanismo de regulación de las enzimas pancreáticas, que puede ser aumentar la secreción. Venga, la acetilcolina, antes de que se me olvide, la acetilcolina también puede estimular directamente las células oxínticas y generar, o sea, esto es otro estímulo. Aparte de la gastrina y la estamina, también la acetilcolina puede aumentar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Listo? Se me había olvidado ese componente. Entonces tenemos la acetilcolina que también va a generar un estímulo para liberar, en este caso, contenido. La colecistocinina va a generar tanto liberación de la secreción pancreática como de las vías biliares. Y la secretina, que está dada por las células exudarenales, que también va a llevar primero a que se secreten sales biliares, en este caso, jugos pancreáticos que son ricos en ¿qué? No, las sales son acá. El jugo pancreático, aparte de enzimas, secreta bicarbonato. Y ese bicarbonato va a neutralizar el pH ácido con el que sale el alimento. Y por eso la secretina hace dos cosas. La primera, estimula la secreción de esas jugos pancreáticos que van a neutralizar eso. Y a su vez genera ese feedback que vimos hace un momento, que disminuye el vaciamiento gástrico y la secreción ácida. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace la secretina, que está dada por las células S. Y la colecistocinina, que está dada por las células y también duodenales, va a generar un efecto que lo vamos a ver también importante ahorita cuando veamos secreción del
de las sales biliares. Aquí lo que estamos viendo es simplemente el mismo mecanismo que vimos hace un momento, pero acá lo que estamos es concentrando bicarbonato a nivel luminal. ¿Por qué? Porque este bicarbonato prácticamente, si ustedes lo miran, es el mismo mecanismo que vimos hace un momento, pero lo que veíamos en las células renales. Una célula invertía el mecanismo del otro. En este caso lo que estamos nosotros viendo es que en lugar de tener una bomba de protones, lo que tenemos es un intercambiador de hidrogeniones y sodio, que a su vez el potencial del sodio lo vamos a usar para intercambiar el sodio con los hidrogeniones y el sodio con el bicarbonato, para que ese bicarbonato posteriormente se pueda intercambiar con el cloro y llegar a la luz, de tal manera que llegando a la luz de los conductos va a irse acumulando y vamos a generar, al igual que veíamos hace un momento en las células salivales, una concentración elevada de bicarbonato, una concentración baja de cloro y una concentración baja de sodio, que va a resultar en una secreción de para neutralizar el componente que viene de la cámara gástrica. ¿Listo? Y aquí nosotros tenemos lo que es la anatomía inicial de los hepatocitos. Porque vamos a ver, vamos a tener dos tipos de secreción biliar. La primera secreción biliar es la secreción que se genera, digamos acá. Aquí tenemos un conducto, un hepatocito. La primera secreción biliar va a tener unas concentraciones de agua y sales biliares diferentes. ¿Por qué? Porque no ha pasado por un proceso de concentración que nosotros vamos a ver que se va a dar cuando pasa por la vesícula biliar. Tenemos una secreción inicial que tiene sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácido graso, lecitina, electrolitos y agua. Esos van a pasar por cada uno de los conductos hasta llegar a formar estos conductos hepáticos. Estos hepáticos derecho y izquierdo. Luego un hepático común. Todas esas secreciones van a descender. Hasta el momento estas secreciones tienen una dilución, están diluidas. Si ustedes lo miran, tienen una concentración de agua, una concentración de sales biliares, que si ustedes la ven, la concentración en gramos por decilitro es más baja en la biliar hepática, en la bilis hepática, es decir, la que está recién producida o la bilis primaria, y cuando ya está en la bilis vesicular está mucho más concentrada, porque baja. Aquí es donde viene la funcionalidad del esfínter. Una vez desciende la concentración, desciende esa producción, va a generar un proceso de retorno, es decir, va a estar obstruido, ¿sí? No va a salir directamente al duodeno. Ese proceso va a hacer que parte de esta secreción ingrese acá, a la vesícula biliar. Esa vesícula biliar tiene una concentración, un volumen pequeño, entre 30 y 60 mililitros. Pero, ¿cómo así que hace ratito estábamos diciendo que las sales biliares se generan aproximadamente 1000 mililitros al día y por qué se logran almacenar tantos volúmenes en fracciones tan pequeñas de 30 a 60 mililitros? Aquí es donde viene el proceso de absorción. Una vez producidas las sales biliares y retornadas al llegar a la vesícula biliar empieza a absorber, miren lo que está ahí, empieza a absorber agua. Como empieza a absorber agua, va concentrando ese volumen, de tal manera que por eso es que las sales biliares, las bilirrubinas, el colesterol, los ácidos grasos, la lecitina, que tiene una concentración muy bajita, por ejemplo la lecitina de 0.04 gramos por decilitro y ya concentrada tiene 3 gramos por decilitro. Las sales biliares que tienen 1.1 gramos por decilitro, ya concentrada, tienen 6 gramos por decilitro. Extrae agua generando un proceso de concentración que va a llevar a que se reduzca significativamente el volumen de las sales biliares. ¿Y qué pasa después de que ya está concentrada? Viene este efecto: secretina, colecistoquinina y acetilcolina otra vez. Estos estímulos de la secretina y la colecistoquinina van a llevar a que se genere una estimulación sobre la vesícula biliar, y ahí es donde viene el estímulo de la colecistoquinina sobre la vesícula biliar, generando un proceso de contracción, y esa contracción hace que se aumente la presión dentro del canal y
se vence a la presión que hace resistencia al esfínter de Oddi y lo vence, de tal manera que puede salir hacia la segunda porción. Y estas porciones duodenales, aquí ya estando en el duodeno, va a empezar a generar el proceso de mezclado para poder hacer, digamos, ahí vamos a generar un proceso que vamos a hacer como un proceso de jabón. Ustedes sí vieron cómo funcionan los jabones y van generando la degradación de las grasas a estructuras mucho más pequeñas y posteriormente se van a generar unas micelas que son las que se van a absorber, y eso lo vamos a ver en la clase de mañana, de cómo actúan las bacterias. Y mañana se trabaja. Descansan. Y estudian para el quiz. Entonces se va a dar ese proceso de degradación de las sales y, de ese proceso de degradación de las grasas, es decir, de hacer las estructuras mucho más pequeñas para que puedan posteriormente generar su proceso de absorción. Eso lo vamos a ver en el proceso de digestión. ¿Listo? Y aquí viene la patología biliar. ¿Por qué es importante recordar la anatomía en la patología biliar? Primero vamos a recordar términos. ¿Cómo se llama cuando hay un cálculo en la vesícula? Depende de dónde esté. En la vesícula. Colelitiasis. Cuando esa vesícula está inflamada porque hay un cálculo acá obstruyendo la salida, ¿cómo se llama? Colecistitis. Ahora, cuando el cálculo está en el colédoco, coledocolitiasis. Fácil, ¿cierto? Cuando hay un proceso inflamatorio porque hay un cálculo en la vesícula que está obstruyendo también el paso por el colédoco y hay un cálculo en el colédoco y hay inflamación de obstrucción del colédoco con cálculo en la vesícula y inflamación de un proceso inflamatorio en la vesícula, ¿cómo se llama? Bueno, cálculo en la vesícula, inflamación de la vesícula porque está obstruida, también hay cálculo en el colédoco y está generando una obstrucción. ¿Cómo se llama eso? Colecisto coledocolitiasis. Es lógico. Ahora, cuando hay una coledocolitiasis, aquí hay una obstrucción y el paciente genera una respuesta inflamatoria porque hay un proceso infeccioso en esa obstrucción, ¿cómo se llama? Dígalo usted primero. Colenitis. ¿Qué nombres estaban esperando ustedes? Entonces, la importancia de esto es que resulta que las sales biliares son también procesos que van a contribuir a la eliminación de unos componentes tanto grasos como hormonales sistémicos. Vamos a tener unas hormonas derivadas de esteroides que van a resultar cuando veamos lo que son hormonas suprarrenales, que después de que estas estructuras se degradan, unas se van a desechar a través de las sales biliares. Y por eso, por lo menos en el caso de las mujeres, por el origen de sus mismas hormonas que le confieren esos caracteres sexuales, tienden a eliminar un poquito más de esos componentes a través de las vías biliares. Esos componentes, cuando las personas no tienen adecuados estados de hidratación o tienen factores de riesgo como que son obesas, obesos, es decir, son personas obesas con obesidad, van a tender a eliminar mayores concentraciones de todos estos componentes de ácidos grasos, lo cual, cuando el proceso de extracción de líquido de la vesícula da esa concentración, va a favorecer a que se empiecen a formar diferentes cálculos aquí, y los principales cálculos van a ver ustedes que son de origen de colesterol o de ácidos grasos, que son las principales formaciones de cálculos en la vesícula. Es por eso
que siempre es importante mantener un estado adecuado. Primero, nutricional, es decir, la obesidad es factor de riesgo para cálculos. Segundo, un estado de hidratación. Si estamos en un estado de deshidratación, la vesícula va a extraer más líquido y por ende va a tender a formar más cálculos. De hecho, hay una mnemotecnia que le llaman las 4 Fs para la patología biliar. Búsquenla si quieren. ¿Qué son las 4 Fs? No, si es verdad, si existe, búsquenla. Es cierto. Femenina, La primera F, femal, es decir, mujer. La segunda F, fat, obesa, obesidad. Ya es que mujer gorda. Ustedes sí son. Conste que fue una de las mismas compañeras, ¿no? Uno esperando por allá que alguno de los muchachos soltara la. Y no. Entonces, género femenino que tenga sobrepeso u obesidad, para que no suene mal. Fértil, por lo que estábamos hablando de los componentes hormonales que terminan degradándose y eliminándose a través de las vías biliares. Que esté en la 4ª década de la vida. Entonces, ahí viene un dicho común que nos decía un profe, conste que no son mis palabras, y él decía: mujer gordita, fértil y cuarentona. Cariño, el cariño con el que se lo diga. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando llega una paciente femenina que tiene evidentemente un trastorno, sobre todo cuando ya hay una obesidad instaurada, que está en una edad fértil, y esa edad fértil casualmente llega alrededor de entre los 20 hasta los 50 años, pues obviamente vamos a dejar que está entre la 3ª y 4ª década de la vida, con dolor abdominal. Son factores de riesgo muy altos para, digamos, que nos van a predecir que muy probablemente el origen de ese dolor en el hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho va a ser por patología biliar. De hecho, la incidencia aquí es donde sale estas 4 Fs por la incidencia, que tienen mayor incidencia mujeres con obesidad que están en edad fértil y pues que se aproximan a esa 3ª, 4ª década de la vida. Porque aquí hay ejemplos. En tu caso, ¿cuántos años tienes? Lejos está de los 40. Si está en edad fértil, no sé, habría que hacer mediciones y saber si están en sobrepeso, pero sí es mujer. Entonces, no siempre es una regla general, pero muchas de las personas que están acá, tanto hombres como mujeres, y principalmente si están en sobrepeso u obesidad, tienen una alta probabilidad de generar cálculos en la vesícula. El problema, que esa vaina permanece asintomática por mucho tiempo, hasta el día en donde ustedes están celebrando porque pasaron morfología y se fueron a comer una gran cantidad de grasa e ingerir licor. Ay, no me digan que no hicieron eso cuando pasaron morfología. ¡Qué mentira tan grande! Es que yo tenía un mejor plan de dormir. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué estímulo desencadenaron con esa ingesta copiosa de alimentos y grasa? ¿Cómo? ¿Qué? Pregúntate. ¿Qué estímulo desencadenaron ustedes con la ingesta abundante en comida grasosa y alcohol? La secreción de colecistoquinina por cuando llega la cantidad de alimentos, sobre todo de proteína y grasas, al duodeno. Esas secreciones van a generar, como es abundante, hago la referencia en abundante porque normalmente pasa, ese genera un estímulo muy fuerte de secreción, va a contraer con fuerza la vesícula y va a hacer que ese calculito que estaba por acá dando vueltas, que nunca dio síntomas,
va y se mete por acá, en la ampolla o en la porción del cuello acá de la vesícula, antes del cístico, y se va a obstruir. Y es donde viene el dolor. Y a veces pasa algo más grave. El cálculo es más chiquito y baja. Y se genera aquí. Se obstruye acá. Y al día siguiente, o a los 2 días de haber hecho esa ingesta, empieza el dolor típico periumbilical en banda, que les da acá y que se les va atrás y no saben cómo es, pero es un dolor intenso. Y a veces se puede ir asociando con ictericia, porque las sales biliares que se deberían elevar, que se deberían eliminar, que también recuerdan que contienen bilirrubina, va a empezar a acumularse y va a empezar a generar la ictericia. Y va a empezar a generarse una activación de, ¿qué hay acá? Trixinógeno se va a activar a trixina y obviamente va a generar todo el proceso de activación y va a degenerarse un proceso de, bueno, esta es una de las hipótesis, ¿sí? Porque en sí hay varias hipótesis de cómo se genera el proceso inflamatorio pancreático, pero lo que sí es que la más aceptada, o por lo menos de las más comunes, es la obstrucción, aumento de la presión, o una obstrucción acá que genera que se aumente de una activación del trixinógeno y toda una respuesta inflamatoria pancreática que va a dar como resultado una pancreatitis. Y es por eso que esta obstrucción pasa. A veces el cálculo se queda acá y genera la pancreatitis, y lo que tiene que hacer es ingresar por endoscopia, liberar esto con una cánula en una cosa que se llama RCP, que se llama pancreatografía retrógrada endoscópica o colangopancreatografía retrógrada endoscópica, que las siglas serían CEPRE. ¿Sí? Y lo que hace es que por endoscopia ingresan hasta acá, liberan esto, sacan este cálculo y liberan si hay algún otro cálculo acá, y luego por laparoscopia entran y quitan la vesícula. ¿Para qué? Para evitar que se forme otro cálculo y baje, o si hay más cálculos, para evitar que otro calculito baje. A veces el cálculo resulta que era muy pequeño, pasó, obstruyó acá, cuando se generó toda la inflamación y ya generó la pancreatitis, aumentó la presión y salió. Entonces hacen la RCP y está libre, pero porque el cálculo era muy pequeño y salió. Pero ven que en la vesícula hay cálculos, dicen no, es que el cálculo era pequeño, salió igual, quitan la vesícula. Normalmente se considera que los cálculos más peligrosos son los que están entre 4 o menos de 4 milímetros, de 3 a 4 milímetros. ¿Por qué? Porque son de un tamaño pequeñito que baja más rápidamente, obstruye y sale. El suyo probablemente ya se pudo haber eliminado y no se dio cuenta, es como los cálculos. Ahí está. Dice que ahí se manifiesta constantemente para decirme que todavía está presente. Bueno, entonces normalmente vamos a ver la patología biliar a base a los cálculos. Obviamente esta pancreatitis se puede generar también por medicamentos, por ingesta alcohólica, por eso es que el alcohol también, las personas con un hábito alcohólico constante pueden llevar a generar una pancreatitis. ¿Leche? No, de hecho no, la leche no se asocia más, la leche ayuda a arrastrar lo que son oxalatos, y esos oxalatos son los que generan, cuando se absorben, se eliminan a través de la orina y producen cálculos urinarios. Entonces la leche, en teoría, si el paciente no tiene ningún trastorno en la excreción del calcio, obviamente, porque si lo tiene, sí va a generar un problema, ¿vale? La leche, ¿qué es lo que pasa? Que estimula la colecitoquinina, porque la leche tiene un componente graso que hace, entonces la gente, oye, es que no puedo tomar leche porque es que la leche me hace daño. No es la leche, son los componentes grasos. Si come leche, si come tocino, cualquier cosa que tenga grasa le va a dar dolor. No sería la leche, sino cualquier cosa con grasa, la hamburguesa, el pastel, el tocino, todo lo que tenga grasa va a estimular la colecitoquinina y obviamente cuando se contrae la vesícula da el dolor, no es la leche. La gente a veces, ustedes van a ver, no, es que no puedo comer eso porque no es que me cae mal, me da un dolor
¿Y qué más le cae mal? No, me cae mal la leche, me cae mal las grasas, me cae mal el pollo, dice, pero ¿cómo le cae mal? No, pues cuando como el pollo frito y el pollo con, no, ese no me cae mal. Entonces uno mira cómo la preparación del alimento influye. Entonces normalmente usted le pregunta cuando llega el paciente, bueno, ¿y usted qué está haciendo? No, hace como media hora estaba almorzando y me dio el dolor. Normalmente el cuadro típico de la colecistitis es media hora, una hora después de haber comido que da el dolor. Siempre el dolor es así. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda el vaciamiento gástrico en que lleguen los primeros elementos, los primeros residuos de esas grasas al duodeno, estimulan la colecistoquinina y se contrae la vesícula biliar. Por eso es que usted come y el que tiene cálculos en la vesícula, el dolor le va dando más o menos 40 minutos, una horita, media horita después de la ingesta del alimento. Todo depende de qué tan copiosa es la carga de grasas. Si come un alimento que no tiene grasas, no va a estimular fuertemente la colecistoquinina y probablemente no va a causar dolor. Es por eso que no siempre que come le duele. Pero cada vez que come algo con grasa o muy rico en proteínas, puede llegar a estimular, principalmente las grasas. Cuando ustedes pasen por rotación, ustedes van a ver que el paciente con patología biliar y nutrición lo valora, la nutrición de ellos no trae grasas. No trae leche, no trae nada grasoso, no hay nada frito, todos son cocidos y las carnes son magras y siempre buscan tener, el huevo se lo mandan sin yema, entonces él solo la parte blanca. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es darle menos grasa. ¿Para qué? Menos grasa, menos estímulo, menos dolor. Es que un doctor me había dicho que era por el hecho porque es que yo desde pequeña siempre tenía el hábito de antes de dormir un vaso de leche. Entonces, pues yo que Voy a buscar algún artículo que asocie consumo de grasa y se los voy a mandar. Voy a ver si hoy tengo un ratico y les mando algún artículo que asocie el consumo de lácteos. Sé que el consumo de lácteos, sobre todo la leche entera, se asocia con patología prostática en hombres con antecedentes de patología prostática. Es decir, que el papá tuvo cáncer de próstata, el abuelo tuvo cáncer de próstata, entonces el consumo de leche entera se asocia con el aumento en la incidencia de patología prostática. Pero no más, evidentemente también se puede aumentar en pacientes que tienen una hiperlipidemia, de pronto en ellos sí contribuye. ¿Por qué? Porque la leche entera tiene un contenido de grasa relativamente alto que se puede absorber. Entonces en estos pacientes se les considera, pero no porque la sola leche o el solo consumo de leche lleve a una hiperlipidemia y lleve a que se formen los cálculos, sino que pues es más grasa a la parte de la grasa que ya está consumiendo normalmente. Entonces si hay la opción de que consuma leche descremada, pues sería la opción. Y el paciente con patología biliar obviamente se le va a recomendar la leche descremada, porque si ya tiene el cálculo y le da leche y la leche estimula la colecistoquinina, va a doler. Igual toda la dieta, la nutrición, todo va a ir rondando a lo más bajo posible en grasas para no doler hasta que le quiten la vesícula. ¿Cuándo te programan para quitar la vesícula? hace 2 años. Se le van a quitar. Sí, pero pues salió el tema que empezamos a hacer médico, entonces como que ya Vacaciones, en vacaciones. En vacaciones se la mandan a sacar. El problema es que por EPS eso es un trámite prolongado. me da miedo. Aquí volvemos a lo mismo, tenemos unas criptas que vamos a generar, que vamos a denominar como glándulas de Brunner, que en este caso, digamos, en cuanto a secreción, no hay una significancia, no hay una relevancia en el intestino. El intestino delgado va a tener una relevancia grande cuando hablemos de absorción. ¿Sí? Aquí vamos a ver simplemente la secreción mucosa por parte de las glándulas de Brunner, en este caso las glándulas que están en todo el tubo digestivo, y aquí vamos a tener el esquema de lo que sería la glándula de Brunner. Aquí esta parte sí es importante, pero la vamos a verlo como les digo, nuevamente. Aquí vamos a tener lo que son las criptas de Hero. Vamos a tener unas células caliciformes y unos enterocitos. Vamos a ver si aquí la tenemos, la relevancia principal. Bueno, aquí no está. Pero esas células, ustedes recuerdan cuando nosotros dijimos que entre más superficie había más opción de que entrara en contacto el alimento con la superficie. Entonces aquí las células, este tipo de vellosidades que se encuentran en estas criptas, vamos a ver que son una vellosidad, es decir, una cripta, y si acercamos un pedacito de acá, lo que vamos a ver es muchas, y si acercamos aún más, va a tener
más células, es decir, vamos a ir disminuyendo el tamaño, primero un pliegue grande del intestino, el intestino tiene pliegues, y luego de los pliegues, entre esos pliegues están estas criptas, y entre esas criptas luego están las vellosidades, que a su vez tienen unas células pequeñas que se denominan borde en cepillo, y esas vellosidades en esas células van a tener peptidasa, sacarasa, maltasa, isomaltasa, lactasa. La lactasa es, digamos, muy discutida. ¿Por qué? Porque es una enzima que con el paso de la edad, con el paso del tiempo, vamos perdiendo actividad. Y es por eso que a cierta edad, que puede ser variable, hay personas que a una edad temprana desarrollan intolerancia a la lactosa y hay otros que a una edad ya más avanzada desarrollan la intolerancia. Entonces, ¿cómo se soluciona la intolerancia a la lactosa? La sencilla, no consumir. No, pero hay lácteos lactosados. Hay dos mecanismos por el cual generan un lácteo lactosado. El primero, quitándole la lactosa. ¿Sí? Es obvio. O rompiéndola directamente. O el segundo, agregándole lactasa al lácteo. De tal manera que el lácteo, no todos los lácteos lactosados, no es que no tengan lactosa. Muchos lácteos lactosados lo que tienen es que se les agrega lactasa para que la metabolicen cuando llegue al intestino, de tal manera que esa lactasa que usted no tiene, la lleva el lácteo. En las personas, digamos, que la lactosa y consumen leche lactosa, podrían tener una intolerancia a la lactosa. No, porque es que la intolerancia no es por el consumo, porque no está habituado, es por la degradación normal y natural de la actividad enzimática. Los que tienen lactasa. Que tiene lactasa y tome leche lactosa, pues si la actividad no se va dando, no he visto un artículo que diga que si yo consumo leche lactosa llega a que haya una intolerancia, ¿sí? Tendría que buscarlo para ver si de pronto hay una relación, ¿vale? Digamos, por un principio lógico podría llegar a decirles que es probable. ¿Por qué? Porque una enzima que ustedes utilizan fácilmente se va a degradar y no se va a requerir. ¿Por qué? Porque no se está empleando. Y vamos a acelerar el proceso de pérdida de actividad. De tal manera que puede. Claro, pero también hay queso y yogur deslactosados. Entonces, normalmente estos mecanismos, digamos, vamos perdiendo esa actividad y vamos generando esa resistencia al metabolismo de la lactosa, lo cual pues se genera en esa parte de la distensión abdominal, la producción exacerbada de gases y finalmente pues cuadros diarreicos posterior a una ingesta copiosa. No sabría si de pronto el consumo de lactosados en una persona que no tiene intolerancia puede desarrollarla. Tendría que buscar, esa es otra nota que voy a hacer, entonces, asociación de los lácteos con patología biliar y consumo de lactosados asociados a la intolerancia a la lactosa para ver si de pronto hay algo. Pero pues nunca he escuchado un artículo y no he leído ninguno que asocie, digamos, en una persona sana que se pierda la actividad por no utilizar la lactasa porque no consume alimentos, ya que pues como lo dice la compañera, a pesar de que a veces uno consume pura leche lactosada, la lactosa también la podemos encontrar en quesos, en yogures, en otros alimentos derivados lácteos, no necesariamente en leche. Y pues la verdad conseguir un queso deslactosado es más difícil que conseguir una leche deslactosada. Por ende, muy probablemente el queso que habitualmente consumimos casi todos, sí termina siendo queso con lactosa. Sí, además de que por factor económico, un queso deslactosado es el doble costo a un queso normal. Entonces sí termina siendo muchas veces que la persona termine empleando la lactasa por lo menos en los quesos. Pero sí es una pregunta interesante. ¿Qué voy a buscar? Preguntas, dudas.